primera pregunta sería, ¿cómo se sentía la Ciudad de México cuando tú naciste? Cuando yo nací, bueno, yo te voy a contestar de que sí, 6 años hacia arriba, ¿no? La ciudad era muy tranquila, pocos carros, poco tránsito, pocas motos, poco de todo, poca gente. La ciudad era todavía muy chica en ese tiempo, las cosas eran muy baratas, había mucho trabajo y pues ahora sí que era una ciudad muy tranquila. ¿Qué tan común era que las niñas y niños dejaran la escuela para ponerse a trabajar? Era muy común porque en ese tiempo las familias eran muy grandes. En ese tiempo los papás no tenían no sé, el conocimiento que ahora tienen de saber cuidarse, de saber limitarse. Sí es cierto que en ese tiempo era muy barata la economía, pero también había muchas carencias porque era muy barato todo, pero era muy barato el sueldo también. Bueno, ¿cómo le hacían ustedes para conseguir agua? ¿Cómo le hacíamos nosotros? Pues en ese tiempo yo ya vivía se supone que ya estábamos viviendo aquí en Jardines del Pedregal. Estaba mi papá cuidando un terreno y pues ya ahí había agua. ¿De dónde la traía? Pues yo ignoraba en ese tiempo, porque pues ahora sí que como era niña, pues había muchas cosas que se ignoraban, que no lo daban a conocer. ¿Y cuando ya vivías aquí en Torres de Padierna? Pues ya cuando ya crecí, ya fui joven, no joven, ya estoy hablando de unos 12, 13 años que ya viví aquí en Torres de Padierna, pues el agua la íbamos a traer hasta ahorita donde se llama un lugar que se dice La Cruz. Por ahí había un río, íbamos a lavar, ahí comprábamos agua. Se compraba agua en ese tiempo en tambos. En ese tiempo nos daban, me parece que a 10 pesos el tambo, o 8 pesos el tambo, algo así. No recuerdo todavía bien, pero sí comprábamos agua en tambos. Ok. Bueno, ahora nos remontamos un poco más para acá, cuando ya aquí en Lomas de Padierna, y cuando empezaste pues a tener tu casa en ese terreno, ¿qué les decía la montada para justificar que quemaron todas las casas de la gente? Pues nos decían que estos terrenos eran irregulares, que estábamos ahora sí invadiendo una propiedad ajena, que no estaban en venta estos terrenos, y pues ahora sí que ellos traían órdenes, se supone que de los dueños y de la delegación, que en ese tiempo se llamaba delegación, y pues que ellos traían órdenes de desalojar, porque eran terrenos no habitables, eran terrenos con propiedad. ¿Y cómo te acuerdas todavía de ese día? Sí me acuerdo, porque en sí a nosotros nos dieron una señora que vivía en Torres de Padierna, que se supone que ella estuvo luchando por regularizar esta colonia que es Lomas de Padierna Sur. Estuvo tratando de regularizarla para hijos de colonos de Torres de Padierna. Entonces, pues cuando nos dio aquí, se supone que ella sí traía órdenes, porque el desalojo ya vino a partir de la esquina de la casa, del terreno de la esquina hacia arriba, porque para abajo se supone que nosotros sí estábamos regularizados, sí teníamos permiso por la delegación, pero de la esquina para arriba, que ya de la esquina para arriba ya se llama Belvedere, ese no tenía regularizado, eso era invasión, y nosotros no fuimos invasión, fuimos dados por hijos de colonos. Ok. Bueno, ya cuando empezaste a trabajar en todos tus trabajos, o que me cuentes, ¿en todos tenías seguro social y contrato, o simplemente era bueno, te doy trabajo y te pago, nada más? Al principio
principio sí era nada más de que pues ahora sí que el patrón necesitaba trabajadores y uno iba y conseguía trabajo, o sea, uno iba y hablaba con el patrón y te daban el trabajo de palabra, ahora sí que no había ningún contrato. Ya cuando a ellos, al patrón le empezaron a exigir que regularizara sus tortillerías, por decir, porque en ese tiempo yo trabajé en tortillerías, pues ya ellos empezaron a darle seguro a la gente, pero en sí no daban tanto seguro a la gente porque la gente tampoco no duraba mucho, eran unos trabajos muy pesados y eran así que prácticamente de 10 a 12 horas de trabajo, entonces la gente no aguantaba y salían a salirse de una semana, 2 semanas, entonces los patrones no daban el seguro hasta que no veían que ya tenías un tiempo, no sé, 2 meses, 3 meses, ya te empezaban a seguir. Ahora, ¿qué tan seguras sentías las calles comparado con lo que ves hoy en día? Ay, no, las calles eran muy seguras, ahora sí que tú podías andar en la calle a las 12 o 1 de la mañana y no había delincuentes, no había drogadictos, no había... En ese tiempo también la delegación mandaba mucha gente aquí de la montada. Le decíamos nosotros la montada porque eran policías en caballo, soldados en caballo, entonces se daban sus rondines aquí en la colonia. Era muy seguro en ese tiempo, te estoy hablando que en el 2000 más o menos, era muy seguro toda la colonia. Yo caminaba muy 100% seguro. Okay. Bueno, ahora tocando el tema de la familia y un poco la política, ¿en tu casa se hablaba de eso, sobre política y sobre por quién iban a votar? No, porque mis papás no salían mucho a hablar de eso. Y pues igual nosotros tampoco, porque aunque ya estábamos casados, aunque ya estaba yo casada, pues no hablábamos mucho porque tus tíos, tu papá estaban muy chiquitos, entonces ahora sí de que inclusive no era tan importante, bueno, para nosotros no era tan importante ir a votar. Si queríamos íbamos a votar, si no había así mucha política, no había muchos partidos por quien votar, nada más era el PAN, el PRI, nada más. Entonces ahora sí que tenías poco para elegir y no había así mucha propaganda como ahora, mucho tiradero de dinero como ahora. Era así que votabas por PAN o PRI. ¿Y tus papás sabían todo eso de política? Sí sabían, sí votaban, ellos, inclusive mi mamá, mi papá, toda la vida votaron por mí. Y pues igual nosotros, ahora sí que teníamos que elegir. ¿Qué diferencias notarías entre la gente con mucho dinero y la gente común de ese tiempo? ¿Qué diferencias? Pues sí había mucha diferencia porque pues ahora sí que tú sabías que era gente de dinero porque traía carro, tenía una mejor casa, no sé, más amueblada, habían pocos empleos de que tú dices, bueno, esa persona tiene dinero porque tiene un buen empleo. Era muy poco visto eso. Y la gente, ahora sí que humilde, pues tenía sus casas de cartón, de madera, y no tenían carros, no tenían, si acaso llegaban a bicicleta ya mucho, pero era normalmente en ese tiempo era carro y bicicletas. Eran tomar taxi o tomar la micro, que era una combi en ese tiempo. Bueno, antes recordemos que solo existía como una verdad, lo que decía el gobierno en las noticias o en el periódico. ¿Recuerdas algún momento donde sentiste que lo que pasaba en la calle, en tu vida, no era lo que decía el gobierno? Sí, en sí el gobierno toda la vida ha mentido.
Ahora sí que el gobierno te ofrece las 1000 maravillas y te da tole. Entonces, pues sí lo notabas, pero no era como a estas fechas de que tienes la capacidad de decir no es cierto lo que está pasando. El gobierno sigue mintiendo hasta las fechas, no sigue dando estadísticas originales. En ese tiempo igual no se mentía, a lo mejor mentían menos, o uno que estaba más ignorante creía lo que el gobierno decía. Pero ahorita que ya uno ya despertó prácticamente a estas alturas, a mis 68 años, pues ya tú dices, es mentira lo que está diciendo el gobierno, no se le cree al gobierno, porque tú estás viendo una cosa y el gobierno te está diciendo otra cosa. Entonces, en ese tiempo te estoy hablando de que yo tenía 35 años, pues le creías al gobierno porque pues ahora sí que decías, no hay de otra que creerle al gobierno. Pero ahorita a estas fechas pues tú dices, no es cierto. Bueno, también antes el cine y la radio eran como que lo que le decían a los mexicanos cómo debían ser. ¿Tú sentías que lo que veías en las películas de Pedro Infante o lo que escuchabas en la radio se parecía a la vida real? En muchas cosas sí se parecían a la vida real. Muchas cosas pues era así que pagado, ¿no? Pero sí, o sí que sí habían varias cosas que sí eran reales. ¿Cómo qué? Pues como la economía, como la ciudad. Tú veías una ciudad limpia, una ciudad sin gente. Tú veías que la economía era más accesible a la gente humilde. Que las películas, por decir como tú dices, de Pedro Infante, pues ahora sí que Pedro Infante veías tú que era humilde, tenía dinero y todo, pero ahora sí que le creías a él. Inclusive ahora sí que él hacía en el día de ahora como 10 de mayo, Pedro Infante hacía rifas, rifaba cosas, hacía cosas para las mamás. ¿Cómo comparas el rendimiento del dinero antes y ahora? Antes rendía más el dinero, porque a pesar de que era poco sueldo, las cosas eran más baratas que ahorita. Ahorita sí ganas más, pero es más lo que gastas que lo que ganas. Entonces sí, en ese tiempo rendía más el dinero. ¿Tú viviste el cambio de los viejos pesos a los nuevos pesos? Que fue cuando se quitaron los 3 ceros al dinero. Sí, lo viví. Sí. ¿Y cómo afectó eso ya sea al negocio que tenías o que tu esposo trabajaba? ¿Le afectó eso? Sí afectó, porque en sí muchas personas, incluyéndome, nos quedamos con billetes de doble cero que ya nos sirvieron después. O sea, hubo un tiempo donde los estaban todavía recolectando, pero ya no te valían lo mismo. Y bajó el dinero, pero subieron las cosas. Entonces sí afectó, yo creo que un 90% afectó la economía. ¿Y qué sentiste cuando viste, ya sea que ahorraste dinero y dijiste, no, pues ya se perdió todo el valor? Pues sí, se siente feo, porque pues trabajaste, no sé, un tiempo, trataste de ahorrar y de buenas a primeras viste que tus 1000 pesos valían 100 pesos. Entonces sí afectó mucho esa decisión que tomó el gobierno. Okay. Sí afectó mucho económicamente. Bueno, pues muchas gracias.